Hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos. Esperemos que esto se esté grabando de verdad. Lo pasé fatal la última vez cuando descargué. ¡Ay, Pablo! ¿Qué, qué tal? Hace un montón que no- Hola, ¿qué tal? Es que he ¿Qué- visto tu link, la otra reunión no pude estar y, y nada, bueno, no te confieso que no he podido ver nada todavía de anatomía. Hice el tuyo de yoga y lesiones, pero como acabo de empezar con las clases de yoga, digo, bueno, voy a apuntarme a nutrirme de lo que puedas comentar y de los compañeros. Súper. Qué bien, pues me alegro un montón verte. Y yo también. Sorpresa. Pues, ¿qué más? La semana pasada justo estuvimos grabando el directo, lo tengo programado para que grabe en la nube para no ocuparme espacio en el ordenador y pasó algo muy raro con la grabación que no quedó íntegra. Entonces vamos a ver si hay un poco de suerte esta semana y no pasa más, aunque normalmente con Zoom no suele haber problemas. Em, Voy a poner aquí también un temporizador. Estoy probando cosas nuevas. A ver si me ayuda. No, no me gusta. ¿Qué más cositas? Vale. Os cuento que he dormido fatal y cuando duermo mal estoy un poco desconcentrada, pero me habéis dejado un montón de preguntas. Em, Me alegro un montón de que estéis tan entusiasmados de empezar este curso. He visto un montón de comentarios, habéis estado haciendo todos los ejercicios, repasando, o sea, poniendo vuestras respuestas a las preguntas de repaso y nada, me encanta verlo. Entonces, he tomado notas sobre vuestras preguntas y vamos a ir contestándolas en orden. Y mientras tanto, mientras me escucháis hablar, si os surgen más dudas o no clarifico lo suficiente vuestra pregunta, me decís y os contesto. Entonces, bueno, podéis abrir el micro directamente y decirme o podéis utilizar el emoji de levantar la mano, ¿vale? Muy bien, pues, y lo primero que os quería decir antes de empezar con las preguntas de anatomía es que algunas me habéis pedido factura. Entonces, si hay personas aquí dentro que necesitan, que han comprado el curso este año y necesitan una factura, me lo tenéis que decir ahora, ¿vale? O sea, en ese momento no, pero esta semana y mandarme vuestros datos por email para que os pueda crear la factura y enviárosla, ¿vale? Entonces, un recordatorio para los autónomos en la sala. Muy bien. También dentro de vuestros comentarios he visto que algunos, bueno, muchos vais comentando, no todos tenéis preguntas, pero una cosita que os pido, por favor, si tenéis preguntas, realmente ponerlas con interrogante, porque si me ponéis preguntas que en realidad están puestas como afirmaciones, ya no las contesto, si me entendéis, ¿vale? Yo presto atención mucho a si es realmente una pregunta o simplemente una reflexión o constatación. Entonces, sí, cuando redactéis vuestros textos, por favor acordaros que esta particularidad me ayuda mucho a saber qué es lo que queréis. Entonces, hoy vamos a hablar de vuestras preguntas, sobre todo respecto a los tejidos blandos. Y para empezar, quería ah, hablar de unos conceptos básicos de anatomía que no se suelen contemplar y entonces que hacen que empecemos ya con mal pie. Y esto es que lo que son los libros, las representaciones anatómicas, como por ejemplo el esqueleto, Felipe, ¿vale? Todo lo que tengamos como soporte visual referente a la anatomía son dibujos o imágenes, ¿vale? Incluso el esqueleto virtual en 3D es un dibujo, no es una realidad. Entonces, esos dibujos falsean la realidad para ayudarnos a entender en general cómo está hecho el cuerpo, ¿vale? Pero realmente cada uno de nosotros, cada una de nosotros tenemos un cuerpo que es único. Es decir, nuestras proporciones son únicas, nuestra historia también, cada cicatriz, cada cosita es única.
Y también nuestros órganos internos, no solo nuestras proporciones externas y la forma de nuestros huesos, de las articulaciones, etcétera, las líneas en las manos, nuestra huella digital, es todo único. Y del mismo modo también nuestros órganos son únicos, son diferentes entre sí, es decir, mis órganos internos van a ser diferentes a los vuestros, ¿vale? Todos se parecen, pero todos son muy únicos. Y esto es algo que no solemos tomar en cuenta, y cuando vemos un esqueleto como Felipe o la aplicación virtual, nos da una idea de lo que es normal y de lo que no es. Y a veces entendemos como anormal algo que en realidad es perfectamente normal, solo que es diferente de esta imagen estándar idealizada de cómo es el cuerpo humano, ¿no? Cómo debería ser, cómo es. Es una abstracción lo que encontramos en los libros y, ¿vale? Espero haberme explicado, porque esta idea a veces nos lleva por el camino, un poco camino erróneo. Entonces, cuando dentro del yoga, pero en cualquier disciplina física, vamos a ver que nuestras proporciones cambian el aspecto de las posturas. No es lo mismo si tienes los brazos largos o cortos respecto a tu tórax, cómo se te ve haciendo posturas, y es imposible que tu manera de ejecutar posturas va a ser idéntico al de una persona con torso largo y los brazos cortos, ¿vale? Entonces, nuestras particularidades anatómicas luego se expresarán a través de las posturas de forma diferente. No es que uno es mejor o peor, es simplemente que nuestros cuerpos son diferentes y esto es normal, ¿vale? También en representaciones anatómicas, en dibujos, nunca vas a ver una persona con sobrepeso, una longilínea, una más corta. Siempre hay como un estándar que se basa en ideales normalmente estéticos, ¿vale? Y esto empezó en el Renacimiento, cuando los primeros dibujos de anatomía fueron dibujados a manos mientras se diseccionaban cadáveres frescos, y era una manera de poder retener ese conocimiento porque enseguida esos cadáveres se pudrían, no había una forma de conservarlos. ¿Vale? Y entonces en el Renacimiento se quería, o sea, el arte en ese momento dibujaba a un hombre y una mujer idealizado, y entonces esta idealización del ser humano se reportaba también a los dibujos anatómicos. Hay un anatomista que se llama Vesalius, que a mí me encanta, que dibujó unas tablas anatómicas en grabado preciosas, que son bastante accurate, como se dice, son bastante precisas. Obviamente hay unos errores, pero considerando el contexto en el que él realizaba estos estudios anatómicos, son una maravilla, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta cuando miramos cuerpos, el nuestro y todos los demás, ¿vale? Todos somos, digamos, perfectos y normales a pesar de no tener unas proporciones como súper perfectas, ¿vale? Entonces, eso lo quería destacar, y os hablé de un vídeo que os quiero pasar y os lo paso más tarde porque lo tengo que buscar, pero es el vídeo de un anatomista que se llama Gil Hedley, lo pondré de nuevo en el chat y luego con los apuntes. Y este hombre ha empezado a hacer unos vídeos cortos de anatomía, y uno de sus vídeos más recientes habla de cómo los dibujos anatómicos realmente son dibujos de nadie. Esto que vemos retratado no es una persona, es una idealización, ¿vale? Y entonces es un concepto que a mí me parece interesante y me encanta remarcar, y es buen punto de partida dentro de nuestro viaje y recorrido para ver cómo estamos hechos por dentro. Vale, entonces, muy bien. Vamos a ver un poco, yo voy directamente a las preguntas. Hay algunos comentarios interesantes, pero la mayoría, como no he recogido solo vuestras preguntas para asegurarme y llegar a vuestras dudas, y luego si queréis añadir comentarios los podemos dejar para el final de esta reunión. Entonces, pregunta
La primera pregunta es de Beatriz. En el segundo vídeo, ¿vale? Yo los vídeos lo llamo primero, segundo. Estamos en el apartado de tejidos blandos y el segundo vídeo se llama las fascias y el yoga. Y Beatriz dice que sobre las fascias ya tenía conocimientos, pero tienes una pregunta, Beatriz, y es, ¿una práctica continuada de yoga podría ayudar a disolver las adherencias o habría que recurrir a otras técnicas? ¿Vale? Entonces, sí, obviamente la práctica de yoga, los movimientos que realizamos en yoga movilizan todo nuestro cuerpo y realizamos estiramientos que van más allá de los músculos. Son estiramientos que actúan sobre lo que son cadenas miofaciales, músculo y fascias, todo junto. Y sí, ayudan a deshacer adherencias a nivel global. Entonces, no es necesario ir a buscar adherencias para disolverlas todas, no es patológico en sí, las adherencias son una forma de proteger nuestro cuerpo, ¿vale? Y reforzarlo. Entonces, no hay que ir a buscar todas las adherencias, no son el enemigo. Pero sí que cuando tenemos problemas físicos que no tienen otras respuestas, a veces pueden ser causados por adherencias y es interesante saberlo porque hay intervenciones manuales que no son invasivas y que no tienen ningún efecto secundario y a las que se pueden recurrir en esos casos particulares que serían casos en los que tejido cicatricial crea adherencias que comprometen el funcionamiento del cuerpo, causando dolor, etc. De hecho, dentro de tu comentario, Beatriz, describes que lo conoces por tu propia experiencia, justamente. ¿Vale? Pero esto no, las adherencias no son el enemigo y no tenemos que ir en busca de ellas, ¿vale? Simplemente saber que a veces los dolores musculoesquelético o incluso a veces disfunciones a nivel de órganos pueden deberse a adherencias y entonces ahí es interesante poderlo investigar con alguien con conocimiento respecto al tema. Vale, entonces si luego tenéis más preguntas al respecto podemos hablar de síntomas a contemplar que podrían darnos algunas pistas. Vale, también creo, Beatriz, que comentas algo sobre los documentales que tenían en la anterior plataforma y creo que lo compartiste también dentro del grupo de Telegram, así que te lo agradezco. Sí, son interesantes los documentales sobre las fascias. ¿Qué más? Luego tienes una pregunta más y dices, la fibromialgia perjudica el movimiento de las fascias. Entonces la fibromialgia y las fascias van por dos lados completamente diferentes. Las adherencias es un tipo de, no lo llamaría realmente patología, pero disfunción quizás que afecta a la mecánica del cuerpo, ¿vale? Entonces es algo que se produce con un movimiento que se produce, pero que también afecta el movimiento del cuerpo, ¿vale? La mecánica física también se llama biomecánica, ¿vale? Esa biomecánica es comprometida, no funciona bien como debería si tenemos unas adherencias patológicas o un poco, sí, que comprometen nuestra movilidad o el funcionamiento del cuerpo, ¿vale? Pero esto es a nivel mecánico, biomecánico. A nivel de fibromialgia, la fibromialgia afecta al sistema nervioso, haciendo que el sistema nervioso sea hipersensible a sensaciones. Y entonces el sistema nervioso de una persona con fibromialgia percibe dolor cuando no hay un dolor, ¿vale? El dolor lo percibimos cuando algo nos duele, algo nos quema, hay algo que produce ese dolor. En el caso de fibromialgia no hay nada, pero el sistema nervioso está como si el volumen del sistema nervioso sensitivo, que es el que percibe las sensaciones físicas, es como si estuviera demasiado alto y en vez de percibir sensaciones, las que hay normales, digamos, percibe
tiene sensaciones dolorosas fuera de contexto. No sé si me he explicado. Entonces, no es una patología que afecta la mecánica del cuerpo, ¿vale? Es una patología que afecta los nervios sensores, ¿vale? La sensación física. Entonces, sí. No perjudica las fascias, por lo que yo sé, al menos, ¿vale? Pero van por dos lados diferentes, al menos como yo lo entiendo. Alina pregunta, si empezamos en el mismo vídeo, Alina pregunta, a ver, dice, hasta ahora tenía solo el conocimiento de la importancia de saber qué músculos se estiran a la hora de realizar las asanas y resulta que la fascia no es menos importante, sino realmente hay que tenerla presente y de su importancia a la hora de practicar cualquier actividad y porque algunos días me noto más flexibles y otros días no puedo hacer lo que era tan fácil ayer. Y esto es debido a la fascia. Entonces yo diría, bueno, atención con ese tipo de afirmaciones, porque yo te diría que no es cierto, en el sentido de que la fascia y el músculo no se pueden separar, no son separados, realmente van juntos. Nosotros los separamos para entender mejor la función del cuerpo, pero la fascia y el músculo no pueden existir uno sin el otro. Entonces, si tú un día te sientes más cansada que otra o físicamente no puedes hacer las cosas que al día anterior podías hacer, si es debido a cansancio por esfuerzo físico, es simplemente necesitas recuperar, ¿vale? El cuerpo tras una actividad física necesita también descansar para recuperarse y no somos nadie iguales todos los días porque no somos lineales. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente vídeo, el tercer vídeo que es el primer ejercicio sobre las fascias. Entonces, Yoconda dice que le encantó el ejercicio y la técnica, que dice mi brazo derecho lo siento más relajado que el izquierdo, a nivel del cuello experimenté un relajamiento suave. Empezaré a usarlo con mis alumnos. Y luego pregunta, ¿solo se aplica la técnica en un brazo o se lo hace también en la pierna del mismo lado? Es la primera vez que lo hago. ¿Vale? Entonces, este ejercicio, el de fruncir la piel, se puede hacer en cualquier parte del cuerpo, lo que en el brazo es más fácil hacérselo a uno mismo, aparte la piel es más fina. En cualquier otra parte del cuerpo se puede movilizar y separar la fascia superficial de la profunda, pero igual habría que adaptar diferentes intervenciones manuales, diferentes técnicas, porque en la pierna justamente el muslo puede resultar doloroso, ¿vale? Entonces, otras técnicas serían utilizar toda la palma de las dos manos y movilizar la piel, o sea, más que la piel, todo lo que es la primera capa, pero intentar moverla como si quisiéramos mover una muda, ¿vale? Y separarla de la musculatura profunda. Entonces, con un tacto más amplio, siguiendo un poco los movimientos que podemos percibir de restricción y liberación. Es un poco raro lo que os digo, pero si escucháis con las manos, las mismas fascias os indican por dónde están más tensas, por dónde por dónde quieren ir, digamos, y se puede un poco seguir ese movimiento que es sutil y agradable, sin forzar ni empujar, y es una manera de liberar esta primera capa de tejido, la fascia superficial, en diferentes partes del cuerpo. Y esto también se utiliza, o sea, en tiendas deportivas se encuentran foam rollers, estos rulos que son de espuma dura que se utilizan para automasajearse y la idea de estos también es no solo masajear el músculo, sino liberar adherencias, movilizar fascias, etc. Vale.
Y luego Gustavo dice, acabo de recordar algo. En Argentina, las abuelas, a modo de sanar algunos problemas digestivos, insomnio, ansiedad, solían hacer una práctica popularmente conocida como tirar el cuerito, que es simplemente también un skin rolling a lo largo de toda la espalda y brazos. Qué lindo complementar su conocimiento con esa parte anatómica y ver cuánto amor e inocencia hacían para ayudarnos. Es curioso, alguien en otros cursos, no sé si en el anterior o 2 cursos atrás, también comentó esa técnica de tirar el cuerito. Es curioso. Y luego también, Gustavo, comentas, muy buen ejercicio, permite aumentar la conciencia, lo voy a practicar con mis alumnos, que les cuesta conectar con la propiocepción mental. Entonces, me parece súper bien que implementéis estas técnicas ya con vuestros alumnos, porque como veis, la sensación de liberación es inmediata y efectivamente es una buena manera para las personas que están muy ocupadas mentalmente de volver a su cuerpo. Y otra cosa más que yo utilizo con personas para que estén presentes en nuestra práctica o en el momento, es también pedirles que describan la sensación en detalle, porque cada uno vive estos masajes, estas intervenciones físicas a nivel sensorial, pero no tenemos la costumbre de ponerle nombre a nuestras sensaciones. Entonces, permitir que cada uno le ponga nombre también es, bueno, es enriquecedor, ¿vale? Aumenta la conciencia corporal también y también mantiene su atención en lo que están viviendo y la mente no se dispersa tan fácilmente, así que es un buen recurso. Muy bien, nos vamos al siguiente video. 1, 2, 3, 4. A ver, 4. Que es el vídeo de los nudos musculares, si lo tengo bien contabilizado. Entonces hay una persona aquí dentro de esta plataforma que en vez de poner su nombre, ha puesto su cuenta de email, que es Miruchi. Entonces no sé quién es esa persona, no la he ido a buscar dentro de mi lista de correos, pero quien seas, por favor, cambia tu nombre de usuario dentro de la plataforma del curso y pon tu nombre real y quita de ahí tu email, porque entre otras cosas tu email debería ser privado y no publicado ahí para que todo el mundo lo vea, ¿vale? Entonces, no sé cómo dirigirme a ti, pero ya sabré quién eres pronto. Entonces, es interesante porque comentas que al realizar estos ejercicios propioceptivos dices, no sé si es realmente, si lo que noto realmente está en mi mano o en mi imaginación. Ahora noto la zona mucho más, tengo más conciencia de pesadez en el hombro y costilla, que es donde puse las manos. ¿Vale? Entonces, si te lo estás imaginando, es real. No hay una separación entre lo que imaginamos y lo que sentimos. Es todo lo mismo. Entonces, si lo percibes, es real. Lo que nuestra cultura, para muchos, desde pequeños, nos invitan a ignorar totalmente nuestras sensaciones y a descartarlas como no reales, ¿vale? Y esto crea una suerte de disociación, donde como si hubiera, sí, una separación entre el cuerpo y nuestro sentir, ¿vale? Y esto, el problema que tiene, aparte que luego no escuchamos a nuestro cuerpo porque nos educan a que no es real, también una capa más es que no escuchamos tampoco a nuestras emociones. Nuestras emociones es una consecuencia de nuestras sensaciones. Entonces, si yo algo me sienta mal o me da la sensación de que no es bueno, crea una sensación en mi cuerpo que se asocia con una emoción. Un ejemplo es si algo me da asco. Es una sensación y una emoción a la vez.
¿vale? Y es instintiva, mi cuerpo responde con, no, ¿vale? Entonces, si yo digo que esto es imaginario y me convenzco que en realidad me hace bien, empiezo un proceso de anular mis emociones, decir que no son verdaderas, que no es real, y esto crea pues crea problemas, una disociación entre yo y mi cuerpo, también entre yo y mis emociones, porque al final nuestras sensaciones físicas y nuestras emociones son nuestra guía en la vida, ¿no? Sí, igual me voy un poco por las ramas con ese discurso, pero sí, es importante. Entonces, cuando volvemos a nuestro cuerpo, volvemos a través de la propiocepción, simplemente sentir y nombrar lo que sentimos, y a partir de ahí una capa más profunda es también juntarlo con la emoción asociada y validarla, ¿vale? Entonces, todo lo que sentimos siempre es verdad, ¿vale? No existe que es imaginario. Sí. ¿Qué más? Vale, en el siguiente video, que creo que ya nos vamos para la fascia visceral, Gioconda quiere saber si se pueden combinar los ejercicios de los vídeos anteriores. Por ejemplo, después de hacer un ejercicio, puedo volver y también aumentar esa sensación con el trabajo de fruncir la piel. Entonces, claro que sí, mi sugerencia es que juguéis con todo esto, ¿vale? No hay reglas y normas, son diferentes recursos para que podáis utilizarlos en diferentes momentos y de diferentes maneras. Entonces Gioconda, te animo a que juegues con ello y que mezcles, que experimentes y luego saques conclusiones de tus experimentos, ¿vale? ¿Qué más? El siguiente video, número 6, que ya nos vamos a la salud articular. Patricia dice que tiene una pregunta. El esguince, Patricia dice, tengo dos preguntas. ¿El esguince es de ligamento o de tendón? ¿O puede ser de cualquiera de los dos? Entonces, el esguince es una lesión de ligamento. Es cuando un ligamento se sobreestira, ¿vale? Y luego la segunda pregunta es, cuando alguien tiene un esguince, el ligamento se estira y queda dañado, ¿este daño es reversible? Es decir, las fibras vuelven con el tiempo a su lugar o queda como una media vieja. Entonces, depende de la persona y depende, no sé, depende. A veces se recupera la lesión, otras veces esta parte queda un poco tocada. Depende de la persona, de su constitución, de su edad, de sus movimientos repetitivos, ¿vale? Así que depende. Tengo una amiga, por ejemplo, que ya tiene tendencia a hiperlaxitud. Es enfermera, tiene ya más de 60 años, creo. Y claro, es pequeñita y en su trabajo pues tiene que levantar a personas de todos los tamaños y lleva, o sea, ya está jubilada, pero lleva toda la vida trabajando como enfermera. Y encima es deportista, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, con todo este esfuerzo mecánico sobre sus rodillas, una de ellas, los ligamentos se dieron una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Finalmente se tuvo que operar, ¿vale? Entonces, en este caso, su lesión ligamentosa en las rodillas no tuvo más remedio que una intervención quirúrgica. Para otros, pues, mira, te haces un daño puntualmente y ya recuperas, pero siempre tienes que tener en cuenta que la edad influye, la condición física influye, una persona si es más o menos laxa de ligamentos va a influir, si tenemos, si hacemos condición física, si hacemos deporte, si hacemos algo que ayuda a fortalecer nuestros tejidos blandos, eso va a influir, si no hacemos nada, eso va a influir, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que pensar en las lesiones como dentro del contexto,
¿vale? De la persona, de su situación demográfica, edad, peso, calidad de tejidos, genética, tal. Y luego esa persona y su contexto vital, cuáles son sus hábitos, cómo se mueve en su día a día, cómo come, cómo duerme, cómo se cuida, etcétera, ¿vale? Perdón, una pregunta, ¿en qué consiste la operación de ligamento? ¿Los cosen? ¿Cómo es? No te vi venir. Depende, no, tienes que preguntar, o sea, cuando tienes a personas que se van a intervenir cirúrgicamente, pregúntales qué es lo que le van a hacer, ¿vale? Porque depende, no hay como una manera de hacer siempre. Si a veces se intenta recuperar ese ligamento agregando más tejido para fortalecerle, ¿vale? Pero depende. No soy cirujana, tampoco te voy a decir nada, no te voy a saber indicar demasiado bien, pero realmente depende de cómo se encuentra la lesión, dónde se encuentra, si hay otras partes afectadas, ¿sabes? Entonces, en función de lo que uno se encuentra, pues se interviene de una forma o de otra. Vale, y luego preguntas, Patricia, también dices que comento que las fibras de colágeno brindan resistencia, pero en la imagen pone fibras de colágeno, elasticidad. Y me pregunta si es un error. Sí, es un error. Las fibras de colágeno más bien son las resistentes y las fibras elásticas son elásticas. Entonces, en función, es como, es como una receta, en función de cuántas fibras hay de colágeno y cuántas hay elásticas, pues un tejido va a ser más resistente o más elástico, ¿vale? Depende de las proporciones. Pero si el colágeno más bien es resistente y las fibras elásticas son elásticas. Estoy pensando si tengo algún premio del perro que sea un tendón, pero no tengo nada de ese tipo. A veces para mi perra compro unos premios que son tendón, creo que de vaca o de buey, y es realmente el tendón muscular completamente seco y se ve claramente todas las fibras y son fibras de colágeno, ¿vale? Que luego cuando el perro se las come, es como un hueso, pero un poco menos duro que un hueso, pero casi como un hueso, súper crujiente, ¿vale? Los huesos tienen más calcio y también en premios de perro, los que tienen como la más cantidad de calcio, más duros son, ¿vale? Entonces, eso para daros una idea, pero cuando en otras clases saqué el tendón para enseñar las fibras, que son súper visibles, y cómo van todas alineadas y cómo realmente el tejido es duro. Vale, luego también varios habéis comentado que dentro de la presentación hablé de palpar el cartílago, pero que no había un vídeo asociado, entonces me refiero a palpar el cartílago de la nariz y de la oreja, para tener una sensación de cómo puede ser el cartílago del cuerpo, de los discos intervertebrales. Entonces, como las orejas son de cartílago, la nariz también, nos puede dar una idea de la consistencia. Es algo gomoso, pero también bastante resistente. Vale, ahora tenemos más preguntas respecto a cositas un poco más de movimiento y biomecánica. Estamos hablando del vídeo 7, que sería, un segundito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el vídeo sobre los músculos, y seguimos. Vale, con las preguntas de Patricia, que dice, tienes dos dudas, dices, cuando hago chaturanga con el codo a 90 grados, siento los bíceps y tríceps también como agonista. De hecho, el tríceps es un músculo que se desarrolla mucho en la Ashtanga por tantas flexiones de brazo, ¿vale? Entonces, el bíceps lo que hace es se contrae
cuando doblamos el codo y el tríceps se contrae cuando extendemos el codo, ¿vale? Entonces el movimiento de flexión y extensión de codo y también el movimiento asociado de los hombros fortalece los músculos tanto en la parte delantera y posterior, ¿vale? De hecho, en fitness funcional, que ahora no me acuerdo otra vez cómo se dice, pero en entrenos funcionales, cuando se habla de flexiones de tríceps, se habla de hacer flexiones con los codos pegados al cuerpo, comparado con flexiones de más que desarrollan los pectorales, que son flexiones con los codos abiertos. Vale, veo a Lara que ha levantado la mano. ¿Tienes una pregunta? Sí, voy. ¿Me escuchas? Sí. Vale. La pregunta, o sea, siempre sobre esto de chaturanga, puede ser que porque en realidad el tríceps ahí está haciendo una contracción isométrica, ¿no? También, para aguantar el peso, ¿no? O sea, isométrico es O sea, para aguantar el peso del cuerpo, exacto, para aguantar el peso del cuerpo. Cuando tú has bajado a chaturanga, estás empujando el suelo, entonces el músculo no se está moviendo, pero sí que está contraído y está haciendo una contracción. ¿Y cuál es? No entiendo qué quieres decir. Digo que igual es por eso que Patricia ha dicho que siente los músculos antagonistas, que siente el bíceps, pero también siente el tríceps, y en ese caso el tríceps está haciendo la parte del aguante. Entonces, estamos mezclando conceptos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de músculo agonista y agonista, siempre hablamos de movimiento, ¿vale? Agonista y antagonista dejan de entrar tanto en juego si estamos estáticos, ¿vale? Claro, tú, por ejemplo, vas desde la plancha al chaturanga, haces un movimiento, ¿no? Uh-huh. Agonista, antagonista. Pero y luego tú estás ahí. Espérate, y luego vuelves a Urdhva Mukha. Claro, antes de llegar al Urdhva Mukha, mientras estás bajando, tú te quedas un rato. Enseguida en Ashtanga igual. Pero creo que no entiendes lo que yo... Vamos a ver, vamos a no confundir conceptos, ¿ok? Entonces, la idea de músculos agonista y antagonista solo se aplica a un movimiento, no a ninguna cosa estática. ¿Esto lo entiendes? Sí, hasta aquí sí. Vale, entonces cuando flexiono el codo, hay un movimiento, cuando lo extiendo hay otro. Entonces, cuando flexiono, un músculo toma el rol de agonista. Cuando lo extiendo, el otro músculo toma el papel de agonista, ¿vale? Y el otro de antagonista. Esta relación solo se aplica a los movimientos. Durante el movimiento, sí. Pero, por Cuando ejemplo, si tú doblas una... estáticos, esto ya, ¿Sí? anatomía, ya no hablamos de músculos agonistas y antagonistas si no hay movimiento. Cuando sostenemos una postura de forma estática, este concepto de músculo agónico y antagónico no entra en juego. Ahí ya todos los músculos están trabajando de forma sinérgica para mantener esta postura, ¿vale? Algunos estarán más acortados, otros más alargados, pero todos están sosteniendo la postura, pero no hay un agonista porque no hay movimiento. Agonista es actor y la acción es el movimiento. Si no hay un movimiento, no hay una acción, ¿vale? Ok. Vale, súper. Y lo quería dejar claro porque es un concepto anatómico, no es ¿sabes? No es... Sí. Sí, son conceptos anatómicos que se aplican a diferentes partes y crean confusión. Lo que nos sirve entender agonista y antagonista es en las posturas estáticas. Cuando hacemos un análisis de postura estática, podemos ver, en esa postura estática ese músculo está más corto y ese otro músculo es más largo, ¿vale? Pero nadie está actuando para mover una articulación. Pero los dos músculos, a pesar de ser uno más acortado y el otro más largo, están los dos contraídos a la vez, ¿vale? Pero con diferentes tipos de tono, ¿no? Okay. Vale, por ejemplo, cuando hacemos una flexión hacia adelante o si mantenemos chaturanga de forma estática durante mucho tiempo, el bíceps está cortado, el tríceps está estirado,
Los dos están tónicos sosteniendo la postura. Ningún músculo está relajado. Lo que uno de los músculos es tónico en una posición de músculo más estirado y la otro más acortado. Y eso es interesante porque ese tipo de estiramiento en yoga lo hacemos mucho, que son estiramientos estáticos, estiramientos sin movimiento. ¿Vale? Entonces normalmente en yoga ponemos músculos en una posición alargada, el músculo contraído, y no hay movimiento. Y eso es un tipo de estiramiento. Es un estiramiento que es estático, ¿vale? O isométrico, porque no hay movimiento, pero el músculo no está relajado, porque muchos asociamos el estiramiento muscular a la relajación también del tono y no es así en muchas formas de yoga. ¿Vale? No sé si os he ayudado como a tener un poco más claridad. Eso es súper útil luego cuando analizamos posturas, qué es lo que está pasando, incluso como a nivel terapéutico en función de lo que le puede estar pasando a una persona también. Y a nivel didáctico, porque muchos alumnos tienden a pensar que, que si no estamos haciendo nada, pues ya nos relajamos, ¿no? Y no es verdad, hay muchos tipos de yoga, depende del estilo, pero muchos estilos de yoga, aunque estemos manteniendo una postura estática, no estamos relajando los músculos, no es la intención, ¿vale? Entonces, estos conceptos sirven mucho para ordenar qué es lo que hacemos y cómo actuamos en las posturas y también cómo transmitir esto luego a los alumnos. Muy buena pregunta, seguramente volvemos a este tema, porque suele repetirse. Y luego la siguiente pregunta de Patricia quería preguntar qué pasa cuando ajustas un alumno y te pone resistencia. Recuerdo a mi profesor decir, no me opongas resistencia si no te rompes el músculo, porque sucede. Entonces, Patricia, aquí estamos hablando en el contexto de la Ashtanga, ¿vale? Entonces, para los que no conocen la práctica de Ashtanga, en Ashtanga se hacen ajustes que son bastante forzosos, bueno, forzosos y potencialmente lesivos, ¿vale? Entonces, claro, normalmente si tú vas a hacerle el ajuste al alumno y notas que se tensa, es que su cuerpo instintivamente se está protegiendo de ti, ¿sabes? Y entonces sí, le puedes decir, relájate, confía en mí, o puedes tener otra manera de abordar esta situación. Entonces el Ashtanga es... yo te diría controversial, o al menos mis emociones al respecto son mixtas, porque sí que realmente puedes hacer daño a la gente cuando vas con una actitud intensa, ¿vale? Entonces hay que tener, en mi opinión, mucho cuidado cuando ajustas a ese nivel y en vez de pedirle al alumno que se relaje, quizás buscar otra manera de realizar un ajuste que no sea tan forzado, porque si el alumno se resiste es porque le pasa algo, ¿vale? Entonces el maestro que hace como una especie de amenaza, no me opongas resistencia o te rompes el músculo, en realidad esa responsabilidad es el profesor, no del alumno, ¿vale? Esto a nivel ético, creo. ¿Vale? ¿Y por qué dice esto? Claro, porque él está en yoga, justamente volviendo a los estiramientos estáticos, en yoga hacemos estiramientos en lo que el músculo está en su máxima longitud, más no se puede estirar, está contraído y encima tú luego te tumbas encima de esa persona, entonces pones ahí una carga mecánica brutal sobre un músculo que está en una posición súper vulnerable, se rompe. Donde se inserta el tendón en la inserción tendinosa, que es la parte que normalmente suele petar, ¿vale? Entonces, no es necesario ese tipo de intervenciones, no es necesario, pero sí, cuando ponemos una carga mecánica fuerte, más allá del peso corporal de la persona, por ejemplo, en Paschimottanasana, la postura de la pinza, sentado en el suelo, flexión hacia adelante, que se detume una persona encima,
es una carga mecánica importante. Tu músculo ya está sosteniendo todo el peso de tu tronco en una posición vulnerable. Agrega todo el peso de otra persona. Cuidado, ¿eh? Justo el otro día lo hablaba en otra formación de profesores porque me pasó una vez en una formación de Ashtanga justamente con un profesor muy bien conocido, una persona corpulenta que no me conocía de nada, era un taller de fin de semana y se me tumbó encima y digo, wow, ¿sabes? Claro, finalmente acabé con una lesión de isquiotibiales este fin de semana y considerando... no fue nada grave, pero cuidado, ¿sabes? Cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces veo que alguien ha levantado la mano, creo que Paola. Hola. Hola. De la pregunta anterior, que comentaban si en Chaturanga al final podía haber dos agonistas, no me ha quedado claro al final si podía haber dos o si solo era el bíceps. Ok, espera, voy a buscar una imagen porque a mí me sirven mejor las imágenes para entender. Es decir, yo lo había entendido como que solo que se contraía, por lo tanto el bíceps, pero al leer la pregunta no sé si al final el tríceps también o no. Vale, es que tú entiendes lo que significa un músculo agonista. Sí, yo me refiero porque has leído la pregunta de antes de Patricia, en la que ella sentía como que había dos agonistas a la vez, que eran bíceps y tríceps. Yo entiendo que solo es el bíceps, pero no me ha quedado claro porque no... No puede haber dos agonistas, ¿vale? Porque Vale. en ese caso hablaríamos de músculos sinérgicos que hablan en conjunto, pero agonista es uno y tiene una pareja que es su antagonista. Vale, entonces a la pregunta anterior la respuesta es que solo había un agonista que es el bíceps, ¿no? Sí. Vale. Bueno, no, espera, ¿en qué movimiento? En Chaturanga. No, pero Chaturanga no es un movimiento, es una postura. Ah, es que no sé bien entonces cómo era su pregunta, que decía cuando el codo está a 90 grados, era en el vídeo anterior. Sí, pero un codo a 90 grados no está ejecutando un movimiento. Entonces, vale, entonces ahí hay sinergia. Claro. La cuestión Vale. es que agonista es un músculo que realiza una acción. Si no hay movimiento, no hay acción, por tanto no existe el agonista ni tampoco el antagonista. El agonista... Pero sí que va... Perdón. Es que es un concepto que tenéis que entender porque es básico del movimiento, ¿vale? Articular y muscular. Y entonces los músculos mueven las articulaciones, ¿vale? Las articulaciones hacen un movimiento normalmente que es o flexión o extensión, ¿vale? Entonces, en el caso de la flexión del codo, cuando flexionas el codo, ¿vale? Flexión de codo, extensión de codo. En la flexión del codo, el músculo que se acorta para que se cierre para crear este movimiento articular es el bíceps, el agonista, el protagonista en realidad, el principal actor del movimiento. Si no hay movimiento, no hay agonista, ¿vale? Vale. Sí, y entonces el antagonista es el músculo que se hace más largo para permitir el movimiento. Si aguantamos estáticos, los dos músculos trabajan de forma sinérgica para mantener el codo estático. No hay agonista porque no hay movimiento. Estamos manteniendo de forma estática y todos participan, ¿vale? Cuando hay movimiento, ¿vale? El movimiento tiene dos fases. Fase 1, flexión, fase 2, extensión. En la fase de flexión, el agonista es el bíceps. En la fase de extensión, el agonista es el tríceps. ¿Sí? Sí. Vale, entonces fase 1, fase 2, agonista, agonista, estático. Tenemos músculos sinérgicos, pero como no hay movimiento, no hay un protagonista. Todos intervienen para mantener la postura. No sé si esto ayuda. Vale. Sí, es que me confundió leyendo la pregunta
como que sentía que era que cuando estaba realizando la bajada, sentía que ambos eran agonistas. Y era lo que no entendía. Gracias. Es que los músculos, no es que uno, o sea, no es que cuando ahora el bíceps se contrae, el otro se relaja, ¿vale? Más se mantiene tónico, pero el músculo, las fibras musculares se alargan, ¿vale? Es una contracción excéntrica. Esta es una contracción concéntrica, ¿vale? Los dos están tónicos. La cuestión que el que crea el movimiento de flexión del codo es el bíceps agonista y el que permite este movimiento es el tríceps, pero no es que ahora el tríceps se relaje y no esté haciendo nada. Hay un juego de tensiones en el que uno cede y el otro recoge para permitir el movimiento. En el momento que no hay un movimiento en una articulación, no hay fase 1, no hay fase 2, no hay agonista y tampoco hay antagonista, ¿vale? Vale. Hay un estiramiento estático o una contracción estática o estiramiento isométrico, ¿vale? Cuando somos estáticos, la nomenclatura cambia, pero el concepto agonista y antagonista solo está relacionado con el movimiento articular durante el movimiento, o en fase 1 o en fase 2, ¿vale? Si no hay movimiento, pues estos conceptos no aplican, no significa que no esté pasando nada, ni que los músculos no estén tónicos, es simplemente que ya cambia la nomenclatura en ese caso, ¿vale? Que porque no está relacionado a un movimiento, a una acción. Gracias. Vale. Sí, es algo que confunde mucho, pero sí. Estaba buscando ahora en internet para buscar así una imagen ilustrativa, ¿vale? Y encontré esta, ¿vale? Aquí de nuevo hay una flecha que está hablando de movimiento, ¿vale? Entonces en el movimiento de flexión del codo, el bíceps es agonista y el tríceps es antagonista, pero durante la flexión, mientras esto se está moviendo. Cuando el movimiento cambia hacia el otro lado, los roles se invierten, ¿vale? Pero siempre en movimiento. Si nos quedamos aquí estáticos, entonces es una estiramiento o contractura isométrica o estática. Entonces ahí ya no hay agonista ni antagonista, hay un músculo que está tónico de forma concéntrica, el otro está tónico de forma concéntrica, pero el tipo de movimiento ya, como no hay movimiento, se llama estiramiento isométrico, postura estática, y estos conceptos ya no aplican. Voy a ser muy pesada con esto, pero es algo muy básico que tenéis que aprender, así que todas las veces que os confunda me vais repitiendo y lo repasamos de nuevo, porque es fundamental. Entonces Gustavo dice, mi profe en Hatha Yoga solo con la punta de su dedo índice nos tocaba suavemente para marcarle a la mente dónde debe indicar y llevar el movimiento, muy sutil y suave, amoroso. Sí, es que hay muchas maneras de intervenir y tenemos que ir con cuidado, sobre todo si nunca pedimos, porque en yoga muchas veces ni se pide permiso para realizar ajustes o para tumbarte encima de alguien, y esto no estoy a favor. Volviendo al tema de las lesiones. Esto estamos hablando del tríceps, pero podría ser cualquier otro músculo del cuerpo para mostrar este concepto. Si estoy con el músculo en su máximo estiramiento y luego me tumbo encima de una persona, este músculo está mucho más frágil. Un músculo y las articulaciones asociadas están más protegidas cuando el músculo es más corto. Pero básicamente, si superamos lo que este músculo puede aguantar a nivel de carga y peso, con nuestro propio peso, forzando o con un ajuste o levantando una pesa que es demasiado para nuestra capacidad física, lo que va a pasar es que el músculo se rompe normalmente a nivel de inserción muscular. De hecho, las tendinitis, que es una lesión mucho menor a nivel de gravedad,
del músculo se producen en el tendón muscular, donde el músculo se inserta en el hueso. Y si hay roturas, también se ocurren en el lugar donde el tendón se inserta en el hueso, ¿vale? Entonces, si forzamos más allá de la capacidad de ese músculo de sostener una carga, y esta carga es un peso, puede ser nuestro propio peso, puede ser una pesa que estamos levantando, puede ser el peso de una persona que tenemos encima, ¿vale? Si superamos esta capacidad de sostener carga por parte del músculo, ahí empieza a ocurrir una lesión, ¿vale? Entonces puede ser una lesión leve por movimiento repetitivo y sobreforzar el músculo, o puede ser grave si es por un movimiento brusco como un ajuste o levantar un peso demasiado fuerte. ¿Vale? Espero que esto sirva también para entender cómo se produce la lesión y dónde. Y estas son lesiones de tipo mecánico que están relacionadas con el movimiento. ¿Vale? Todas las lesiones relacionadas con el movimiento y el uso del cuerpo se llaman lesiones de tipo mecánico, ¿vale? Porque tienen que ver con cómo hacemos uso del cuerpo, con la mecánica del cuerpo. Yoconda dice, nosotros tenemos que pedir permiso, si el estudiante lo permite, se lo hace con indicaciones sutiles. Sí, podemos pedir permiso, pedir luego feedback para siempre saber si estamos respetando esos límites, porque no podemos saber por intuición lo que quiere o no quiere una persona. El otro día hablé extensamente sobre este tema en un taller de ajustes, ¿no? Estaba explicando cómo dar ajustes en el yoga, cómo sentirnos seguros a la hora de ajustar, y los alumnos, su principal preocupación es hacerle daño a sus alumnos de yoga. Y es fantástico tener ese miedo a no lesionar, pero una manera de tener seguridad en ese respecto es simplemente preguntar. Entonces, si estudias límites, ¿vale? Que es un tema que me gusta a nivel relacional porque siempre existe y siempre se puede profundizar sobre el tema, ¿vale? Entonces, si estudias límites, y lo he estudiado bastante con diferentes profesionales, me he leído varios libros, y en todos los libros sobre límites, al principio del libro te dicen, hay 6 clases de límites: límites físicos, límites materiales, límites emocionales, límites intelectuales, límites de tiempo, bla, bla. Pero todos empiezan con límites físicos, que es tu cuerpo. ¿Quién toca tu cuerpo? ¿Cómo de cerca se te puede acercar una persona? ¿Vale? Es el límite más básico, y entonces para tocar el cuerpo de una persona sin permiso es una violación de sus límites antes de empezar nada. Entonces esto para la relación ya vamos mal, ¿vale? Porque una relación en la que no se respetan límites no es una relación sana, con un futuro, con un desenlace positivo, ¿vale? Y los límites físicos son fundamentales, sí, son fundamentales, ¿vale? Entonces, es importante a nivel de límites físicos aprender que tenemos límites y derecho a pedir que alguien respete nuestros límites, ¿vale? Y también de saber que cuando vamos a intervenir sobre una persona, nosotros no podemos saber cuáles son sus límites. Entonces, la única manera de averiguarlo es preguntando. ¿Te puedo tocar? Ok, me parece que estás tenso o estás tensa. ¿Te pasa algo? Vale, aflojo. ¿Qué te parece ahora? ¿Mejor? Genial. ¿Vale? Y si dices, ¿te puedo tocar? No, hoy mejor no porque me duele, no he dormido bien, lo que sea. No hay problema. Otro día, si te apetece. ¿Vale? Pero ir hacia saco sin preguntar es violar. Es violar unos límites básicos, ¿vale? Y, en fin. Y he practicado mucho Ashtanga con muchos profesores y la mayor parte de ellos me han encantado, pero esta parte de los límites es algo que, por ejemplo, aprendí, de hecho lo aprendí en Ashtanga siendo lesionada, tuve que aprender a decir
que no, porque si no, solo iba a estar yo peor. Y ahí es donde aprendí a mi pesar, como alguien que tiene dificultad a poner límites, a decirle, no, no me ajustes hoy, no, por favor, hoy no, ¿sabes? Y luego Julia, te iba a decir eso, perdón, justamente te iba a decir eso, que en el Ashtanga también, bueno, hay un aprendizaje muy profundo. Yo creo que la mayoría de acá del grupo no practican Ashtanga, pero es algo muy profundo, no es solamente ir al alumno y ajustarlo y tirarse encima. De hecho, eso se usaba años atrás, cuando yo arranqué sí eran muy brutos, yo por suerte no me lesioné. Ahora hay mucho más cuidado, se sabe mucho más de anatomía. Entonces yo para ubicar bien la pelvis, ajusto un poquito pido permiso. Yo creo que el mat ya es el límite, ¿no? Ya el mat te limita el... Pero también le digo, vos decime hasta dónde. Y la persona a veces le da cosa decir, y yo veo que también es una buena invitación a que la persona empiece a poner, no, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Y me doy cuenta que a veces por él le cuesta, y le digo, decime hasta dónde, decime. Y es una invitación a eso a la persona que también empiece a hablar y decir, hasta acá, hasta acá. Es como, bueno, es muy profundo, ¿no? ¿Viste? Más allá de la cosa física de tumbarse encima, que yo tampoco estoy de acuerdo, ¿no? No, sí. Pero sí ha pasado por fases y viene desde de un entorno donde por un diferencial de poder no se consideraban los límites de todos como iguales, ¿no? Y también la cultura nuestra, que no nos enseñan. A mí, que tengo casi 50 años, no me enseñaron a respetar mis límites físicos. Ahora a los niños se les enseña que no tienen por qué besar y abrazar a cualquier adulto que quiere tocarle, ¿no? Pero yo cuando era pequeña, si un adulto quería darme un abrazo, no, a mí nunca me enseñaron que podía decirle que no, empezando por mi tía, ¿sabes? Que me daba unos besos en los oídos que me hacían un chasquido horrible, ¿vale? Y como yo, un montón de personas, y si hablamos de género, más mujeres que hombres normalmente, no nos enseñan que podemos tener límites respecto a nuestro cuerpo. Yo lo aprendí de muy mayor, demasiado tarde, ¿no? Que no tenía, que tengo ese derecho en cualquier momento y me da igual que sea mi profesor de yoga o cualquier otra persona que se siente con autoridad, ¿vale? Entonces por eso me gusta ser muy pesada con ese tema para que las personas que están ahora donde yo estaba antes, sepan que siempre tienen derecho y que si el profesor de yoga se molesta, ese es el problema del profesor de yoga, no de uno por poner límites, que es un tema que sale al poner límites que las personas se molestan. Hay que aprender a gestionar esta incomodidad. Y ese es un tema amplio que toco mucho más a fondo en mi curso de teoría polivagal, pero cuando hablamos de tacto físico, es fundamental tener esta cosa en cuenta, porque hay personas que no se respetan y otras que no respetan a los demás. Y cuando se juntan, pues es un desastre. Gracias, Patricia. Beatriz, veo que has levantado la mano. La verdad que el tema que estás tocando es muy interesante. Yo quería decir que en el tipo de yoga que yo practico, que se llama Ananda Yoga, hay un curso específico que se llama Enseñar y Corregir, y que cuando el profesor se acerca al alumno, para avisarle, se pone a su lado y frota las manos y luego le pide permiso con mucha delicadeza. Y yo dejé una clase de Iyengar porque me sentía agredida por el profesor verbalmente. Me decía cosas en público que no eran correctas, me ridiculizaba por mi postura, que no es buena, pero bueno, yo creo que hay maneras de decir las cosas y él aprovechaba y me dejaba en ridículo delante de los demás y acabé sintiendo que no tenía que aguantar esas cosas. Al principio me quedaba cortada. Y entonces, como hablaste de que tienes libros sobre límites, si podías poner alguna bibliografía. Era Vale. solo eso, perdonar. Luego lo pongo. Tengo
Vale, tengo en inglés y en español. Leo más en inglés que en español, pero siempre busco a ver si están traducidos. Pero el tema de los límites es amplio y súper interesante. Y lo que tú mencionas ya entra en límites emocionales, límites intelectuales, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos derecho a tener nuestras opiniones políticas, a practicar una religión o tener una práctica espiritual y aprender a gestionar la incomodidad de cuando tenemos ideologías diferentes, valores diferentes, cómo manejar esto. A mí esto me fascina realmente porque a nivel de relaciones entre humanos siempre va a salir ese tema y nunca vamos a estar de acuerdo del todo, ¿no? Y esto que dices encima, lo de humillarte, eso sí ya se llama técnicamente manipulación, ¿no? Cuando usar la humillación, el ridículo, es una forma de humillar y cuando una persona se siente avergonzada, le va a costar muchísimo más poner un límite en el momento. Luego reflexionas y dices, esto no está bien, ¿vale? Pero es muy difícil cuando se usa la vergüenza que la persona que está siendo atacada de forma realmente agresiva, pasiva, reaccione, a menos que no estés bien entrenada, ¿vale? Entonces, sí, lo que dices es súper válido, ocurre y está bien saberlo identificar, ponerle nombre, apellido para aprender a defenderse mejor cuanto antes, en vez de caer en sentir nosotros como mal. Y a llamar las cosas con nombre y apellido. Esa es humillación, abuso de poder, etcétera, etcétera, etcétera. No didáctica. Eso no es didáctica ni de lejos, ¿vale? En fin, es un tema súper amplio que me gusta. Entonces luego os pondré bibliografía al respecto. Entonces ya se nos ha acabado nuestro tiempo juntos. Tenía una pregunta, bueno, en realidad dos, ¿vale? Entonces había una pregunta de Patricia respecto al perimicio dentro de un ejercicio de palpación. Y entonces el perimicio, lo que es a nivel de concepto, al menos para que quede claro, es el envoltorio, es la fascia que envuelve los músculos, ¿vale? Entonces tenemos la fascia superficial, que es la capa más profunda de la piel, y en contacto con la fascia superficial tenemos el perimicio, que es la envoltura muscular, ¿vale? No sé si eso responde bien a la pregunta. Ahora en el poco tiempo quería llegar y no dejarla pendiente. Y luego Gustavo también quería unas referencias sobre Gil Hedley, un anatomista americano, que luego os pondré sus detalles. Y luego también sobre la técnica idioquinesis, porque te viste la sesión de preguntas y respuestas del año pasado. No sabía que aún la tenía visible, pero luego en los apuntes debajo de este vídeo pongo estos enlaces a estos recursos extras. ¿Y qué más? Bueno, voy a cambiar, como tengo el vídeo, lo tenía en pantalla completa, por si comparto pantalla que lo podáis ver bien en diferido. A ver si puedo quitar esto. Esto para veros todos, las caritas antes de irnos. Nada, quería veros las caritas, daros las gracias por ese tiempo, por esa conversación súper enriquecedora, vuestras preguntas y nos vemos la próxima semana. No tengáis miedo de volverme a sacar temas otra vez, sobre todo músculo agoniza, antagoniza, sinérgico, todo ese concepto. Es un rollo, pero, o sea, yo lo vuelvo a explicar todas las veces que haga falta para que lo entendáis y que podáis explicarlo a vuestros alumnos sin problema, ¿vale? Y nada, nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao, hasta la próxima. Chao, gracias Julia. Chao. Gracias, adiós.